Dios le bendiga y gracias una vez más por permitirnos compartir la palabra del Señor con usted. Y pues vaya preparando su Biblia ahí en Romanos capítulo 12. Vamos a tener ahí la lectura de la palabra del Señor para este mensaje. El mensaje lo estoy titulando No te conformes con el mundo. Y vamos a leer los primeros dos versículos de Romanos 12. Me sigue con su vista, dice la palabra del Señor así de esta manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí, ¿verdad? Como estoy titulando el tema, no te conformes con el mundo. ¿Por qué? Aquí Pablo en el libro de los Romanos está hablando muy directo en esta carta contra el pecado. Toda la carta está hablando de la condición pecaminosa del ser humano. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, aún no importa, ¿verdad? Ya después de venir a Cristo Jesús, todos cometemos pecado al estar aquí en el mundo. Y dice también ahí en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, a causa del pecado no merecemos estar en la presencia de Dios. Dice en el Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merece toda persona, o merecemos por causa del pecado, merecemos la muerte. Y no está hablando de morir físicamente como algunos lo enseñan, sino la muerte segunda, que es la muerte espiritual. La muerte segunda viene siendo la muerte después de la muerte física. Hay una muerte segunda. La muerte primera es la muerte física, la muerte segunda es la muerte espiritual. No que deje de existir, sino que será lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, según Apocalipsis capítulo 20, del versículo 14 al 15. Ahí está hablando eso, pero si podemos leer nosotros desde el versículo 12, donde hay un juicio delante del gran trono blanco, delante de Dios Todopoderoso, y al final llega la muerte segunda, que es la muerte espiritual. Así que eso es lo que merece todo ser humano por causa del pecado. Mas sin embargo, Cristo Jesús nos ha venido a rescatar de esa condición pecaminosa, nos ha venido a dar vida, como dice ahí mismo en Romanos 5:8, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? También dice en Romanos, dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto es lo que menciona, lo que enseña toda la carta a la iglesia de Roma. Por eso se llama Romanos, porque esta carta fue enviada a la iglesia cristiana que se encontraba en Roma. ¿Por qué? Porque la iglesia se encontraba ahí en Roma y Roma
tenía unas costumbres muy peligrosas que se querían introducir en la iglesia cristiana. Eran costumbres paganas que acostumbraban los gentiles a vivir comúnmente. Entonces, esta iglesia cristiana había judíos, pero también había gentiles, personas que no eran judíos, pero ahora eran cristianos, y para ellos era muy común lo que se vivía en la vida antes de conocer a Cristo Jesús, y había algunas personas que querían introducir estas costumbres paganas en la iglesia. Por eso la iglesia estaba en un gran peligro en ese tiempo. Asimismo, nosotros podemos ver en esta carta a los romanos que Pablo les dice que no deberían conformarse al mundo o a moldearse. La palabra conformar es moldearse a las costumbres del mundo. Dice ahí en el versículo 1, fíjese nada más lo que inicia diciendo Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no que se mataran y ellos se echaran al fuego, no, que ellos hicieran todo lo posible en su vida personal para abstenerse de aquellas cosas que no es agradable a Dios. Eso es lo que está hablando, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Abstenerse del pecado, tenían que vivir en esa santidad que a Dios le agrada. Dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa la palabra culto? La palabra culto es un acto de adoración a Dios. En otras palabras, todo lo que ellos deberían estar haciendo debería ser con un acto de adoración a Dios, la manera que ellos iban a estar viviendo. Y dice ahí culto racional. ¿De qué manera tenía que ser este culto o este acto de adoración a Dios? Con su entendimiento. Es un culto racional, con el entendimiento de lo que ellos ya sabían acerca de Cristo Jesús, es que ellos deberían presentarse en ese sacrificio vivo, con todo su entendimiento. Así que después de decirles, Pablo, esto que dice en el primer versículo, continúa diciendo ahí en el versículo 2, les hace una motivación a que no deberían vivir en las costumbres del mundo exterior. Fíjese nada más, no os conforméis a este siglo. Fíjese, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, no te moldees a este siglo, al mundo, no te moldees a las costumbres del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debe ser transformada la persona constantemente, porque eso es una renovación. ¿Qué es? Renovación es algo que constantemente se está renovando, no se queda en la antigua vida, sino se va renovando, se va transformando en el entendimiento. En otras palabras, el entendimiento debe ser renovado. Eso es lo que les está diciendo Pablo que deberían ellos procurar continuamente, transformarse.
Y cuando dice no os conforméis, la palabra conformar también está al lado la palabra cómodos. No estés conforme y no estés cómodo en las costumbres del mundo. No te quedes cómodo, no te conformes. ¿Por qué? ¿Por qué les está diciendo esto? Porque muchas personas comienzan a adoptar las costumbres del mundo de tal manera que están cómodos, están tranquilos de esa manera de vivir, y cuando viene la palabra de Dios y los incomoda, ellos ya no quieren desprenderse de esas costumbres. Mejor cortan aquella unión que tenían en la palabra de Dios o con Dios y se comienzan a apartar, porque están cómodos al mundo, cómodos al pecado, desean más el pecado que desear más a Dios. Eso es lo que Pablo está advirtiendo a la iglesia de Roma. Si nosotros analizamos a la iglesia romana, a la iglesia actual en todo el mundo, eso es lo que estamos peligrando también nosotros como cristianos. En la actualidad hay muchas costumbres del mundo que muchos cristianos no es que las estén adoptando, sino que ya las adoptaron. Hay muchos cristianos que ya están cómodos, ya adoptaron esas costumbres, ya dejaron que llegue, se aniden en esas costumbres en el corazón de ellos, tanto así que cuando llega la palabra de Dios se enojan, se incomodan y se van. Pero déjeme decirle que no se están yendo, no están huyendo del resto de los cristianos o del pastor, sino de Dios. Se están alejando de Dios. Y ese es el peligro, que esas personas están sufriendo sin darse cuenta. Lamentablemente, muchos cristianos, cuando se apartan de Dios y mueren, ahí es el momento cuando se van a dar cuenta de lo que verdaderamente significa esto. Pero se terminó el tiempo en ese momento. Así que si usted está escuchando este mensaje, si usted está viendo esto, analice, lea toda la carta a los romanos, dése cuenta del peligro en el cual se encontraba la iglesia de Roma, la iglesia cristiana, y el peligro que se encuentra la iglesia de nuestros días. Porque si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, es necesario que usted ponga atención para que no sea atrapado por esta situación de pecado en su vida. Así que este es el consejo que Dios nos da a usted, a mí, porque aún los pastores también, igual que cualquier otra persona, también debemos cuidar nuestra manera de caminar diariamente. Así que no estemos cómodos viviendo de la misma manera que los demás allá afuera en el mundo. Un cristiano debe entender cuáles son sus responsabilidades delante de Dios. Eso es lo que de nuestro entendimiento. Debemos entender cuáles son nuestras responsabilidades delante de Dios para ser diferentes cada día. Cuando llega el periodo de la vida cristiana, que ya tenemos un año como cristianos, es porque durante todo ese primer año de nuestra vida cristiana
nosotros ya debemos entender cómo debe ser la vida cristiana, cómo es que debemos vivir para Cristo, cómo debemos vivir para Dios. Muchos dicen, no, es que yo apenas soy nuevo. Déjeme decirle, si usted todavía tiene una mentalidad que es un cristiano nuevo, pero ya tiene un año o más en la vida cristiana y no ha crecido, ha perdido el tiempo nada más en ese año. En un año usted ya debería de entender cómo debe ser la vida cristiana, qué es pecado, qué no es pecado, cuál es la voluntad de Dios para la vida de usted. Todo eso lo debemos entender en el primer año. Así que nosotros debemos entender qué es lo que a Dios le agrada. Fíjese nada más ahí en Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora note aquí lo que continúa. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Note usted, nosotros debemos comprobar, ya debemos estar seguros cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa debe ser la vida de un cristiano. Ya debe entender cuál es la buena voluntad de Dios en todos los aspectos de su manera de vivir delante del Señor, que sea agradable a Dios. Así que nosotros debemos buscar qué es lo que a Dios le agrada. La palabra de Dios nos muestra repetidas veces cuál es aquella voluntad de Dios y qué es lo que a Él le agrada. En Efesios capítulo 5, versículo 10 al 12, vamos a leer ahí. Dice ahí, Efesios 5, 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Note usted, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. En otras palabras, nosotros ya debemos entender qué es lo que a Dios le agrada y cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas o de Satanás. Ya lo debemos entender todo eso, sino más bien reprenderlas. Dice aquí que debemos nosotros reprender esas obras infructuosas de las tinieblas. Cuando viene algo a nuestra vida y sabemos que a Dios no le agrada, ese es el momento que nosotros debemos reprender esas cosas que vienen siendo de Satanás. ¿Por qué? Porque si nosotros no las reprendemos, entonces esas cosas comienzan a llegar a atrapar el corazón, a atrapar la mente, el entendimiento de nosotros, y comenzamos a conformarnos, a ser moldeados, a estar cómodos, a estar tranquilos en esa manera de vivir, y nos olvidamos que a Dios no le agrada eso. Y de tal manera que las personas piensan que eso no le molesta a Dios, que a Dios sí le agrada, porque Satanás y sus demonios comienzan a hacer pensar a las personas que ellos están bien, tú sigue bien, estás bien de esa manera, todo mundo lo vive, es normal, y las personas se sienten cómodos en esa manera de vivir. Así que nosotros debemos comprobar qué es lo agradable delante del Señor. Compruébelo. ¿Cómo puedo comprobarlo? Leyendo la palabra de Dios. Usted va a comprobar
si eso le agrada a Dios o no le agrada. Si es algo que viene de parte de Dios o es algo que viene de parte del enemigo. Usted en la palabra de Dios lo va a comprobar. La palabra de Dios lo va a incomodar si aquello es pecado. Usted no va a sentir en su corazón la tranquilidad de que está bien. Usted va a decir, no, hay algo mal aquí, hay algo que a Dios no le agrada. De hecho va a escuchar en su corazón, en su alma, la voz de Dios que no lo va a dejar tranquilo. El Espíritu Santo le va a estar hablando, le va a decir, esto no está bien. Esto no está bien. Así que de esa manera es como se va a comprobar lo que a Dios le agrada. Y dice ahí en Efesios 5, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Precisamente la palabra de Dios no nos va a dejar que actuemos o participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Nos va a empujar o nos va a enseñar a reprenderlas. ¿Cómo lo vamos a reprender? En el nombre de Cristo Jesús. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y ellos le han vencido, note usted, ¿por medio de quién? Dice, en el nombre de la sangre del Cordero. Ahí por la sangre del Cordero, y es como nosotros podemos vencer a Satanás y a esas obras infructuosas, porque dice aquí que debemos reprenderlas. Lo está diciendo en Efesios 5:11. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En otras palabras, si nosotros no queremos estar avergonzados de esas cosas, debemos reprenderlas. ¿Por qué? Porque la persona que no reprenda va a terminar avergonzado en el futuro. Dios no quiere que usted esté avergonzado o avergonzada. Dios quiere que usted esté en victoria. Como lo dice en Corintios, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria siempre en Cristo Jesús. Así que reprenda en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre y la sangre del Cordero, y usted nunca va a estar avergonzado. ¿Por qué? Porque esas obras infructuosas son reprendidas y no lo van a moldear, no lo van a hacer que esté cómodo. Usted va a estar buscando la voluntad perfecta de Dios siempre para su vida. El otro punto es que muchos se apartan de la voluntad de Dios para vivir en el pecado. Mucha gente se aparta para ir tras el pecado del mundo, aún cuando ya conocían a Dios, aún cuando ya tenían ese conocimiento, ese entendimiento. Después de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, se apartan de Dios. Fíjese lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿De quién está hablando? De los que ya habían conocido a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese nada más. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay personas que ya tenían el conocimiento de quién es Dios, de lo que Dios quiere, pero mejor se apartaron
pensaron ser muy sabios, pero ese tipo de personas, dice aquí, al final del versículo 22, son necios, porque creían ser sabios, pero son necios por haberse apartado de Dios. Y dice en el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, se hicieron imágenes, ídolos, en lugar de adorar a Dios, que es santo, es todopoderoso, y dice aquí, es incorruptible, es eterno. Y dice en el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias o deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En otras palabras, comenzaron con la idolatría, se alejaron de Dios cuando ya tenían conocimiento de quién es Dios, que es santo, y dice aquí en el 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Otras personas adoran a las plantas, a los árboles, a los animales, al metal, a las imágenes, a la piedra, a la madera, que es una figura, en lugar de adorar a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí en este pasaje. Dice, por tal cosa que hicieron, dice en el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, en otras palabras, el hombre se casa con mujer, pero ellos dejaron el uso natural, el hombre el uso natural de la mujer y la mujer el uso natural del hombre. Entonces, dice aquí en este pasaje, dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Comienzan a apartarse por un pecado, y esto los lleva a otro pecado, y ese pecado los lleva a otro. En otras palabras, comienzan ellos a conformarse al mundo, a formarse, a estar cómodos, es normal, no tiene nada de malo, yo decido por mi vida. Eso es lo que el mundo dice. Y precisamente ese era el peligro en el cual se estaba enfrentando la iglesia a los romanos, de los romanos. Ahora la iglesia en nuestros días también está enfrentando este mismo peligro del mundo. Las costumbres del mundo quieren meterse a la iglesia y dicen que son iglesias cristianas. Eso no son iglesias cristianas las que viven así de esa manera. Es el diablo mismo que quiere introducirse en una iglesia diciendo que esa es la verdad, pero ellos están cambiando la verdad por la mentira, es lo que dice aquí. Así que usted, si es un hijo de Dios, una hija de Dios, es necesario que tenga entendimiento de lo que Dios dice en su palabra. Identifique lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Porque hay gente que se aparta y no debe ser usted. No debe ser su familia. Usted debe cuidar su corazón, su alma, su espíritu,
y debe guardar también los pasos de su familia. Si usted es un varón, usted es responsable de su vida y de también su familia. Si usted es una mujer de Dios, usted es responsable de sus propios actos y también de su familia. Si tú eres un joven, debes mantenerte firme en las cosas de Dios, porque tal vez un día tú vas a tener una familia y las raíces que tú estás echando en la palabra de Dios, en la vida cristiana, eso te va a llevar a las bendiciones para tu familia que un día Dios te va a dar. Debes tener cuidado, porque el mundo se está poniendo de mal en peor. El mundo está viviendo como si fuese normal estas cosas. Es normal para el mundo, pero delante de Dios se llama pecado. Delante de Dios se llama juicio. Un día todas las personas, crean o no crean en Dios. Si creen en Dios, bendito sea el Señor, porque esos corazones van a ser guiados por Dios a su salvación. Pero si rechazan a Dios, aunque no crean, van a ser juzgados un día delante de Dios. El juicio viene y estamos muy cerca de un juicio final. Muchos no creen en ese juicio final. Esa fue la pregunta que le hicieron a Cristo Jesús, sus discípulos, ahí en Mateo 24, versículo 2. Dinos cuáles son las señales del fin del siglo y de tu venida. Cuando dijeron del fin del siglo, está hablando de ese juicio final, de esos últimos tiempos. Así que Cristo Jesús está dando una respuesta a esa pregunta, y si Cristo Jesús está dando una respuesta, claro está que sí va a haber un juicio final. Claro está que sí existe ese juicio que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 en adelante. Así que, aunque no crean, lo van a enfrentar. Aquí dice en Romanos capítulo 1, dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, en otras palabras, la mente de las personas que van tras el pecado voluntariamente. Ellos ya no creen, su mente no les da ese razonamiento, ese entendimiento de la verdad de Dios, porque ellos se aferraron al pecado. Así que nunca cierre su mente y su corazón a lo que dice Dios en su palabra. Busque, indague cuál es la verdad de Dios. Precisamente eso es lo que estábamos viendo al principio. Debemos ver o buscar cuál es la voluntad perfecta de Dios. De lo contrario, dice aquí que esas personas que no quieren entender, Dios los entrega a una mente reprobada, dice ahí en el versículo 28, para hacer cosas que no convienen. Por eso el mundo se está poniendo cada vez más desenfrenado, porque quiere vivir así, y Dios dice, está bien, así quieres vivir, sigue viviendo así. Ya te mandé muchas veces el mensaje a través de este pastor, de este otro siervo, de este otro predicador, a través de tu vecino, tu vecina, que son mis hijos. Ellos intentaron mostrarte mi salvación, tú te cerraste, les pusiste ahí la estampa en la puerta. Aquí no aceptamos nosotros ninguna otra religión, ya tenemos nuestra religión
y eso es todo. Déjame decirte que Cristo Jesús no es religión, es el Señor y Salvador. Y si alguien te estaba compartiendo de la salvación de Cristo Jesús, te estaba compartiendo de esa salvación, no de una religión. La religión no te salva, el que te salva es Cristo Jesús. No te estamos compartiendo que somos la religión perfecta. No hay religión perfecta, mas sí hay un Salvador perfecto. Hay un solo Salvador. No hay mediadores, otros mediadores. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y tú. Él es el único mediador. Precisamente por eso Él vino a morir en la cruz del Calvario, para ser el mediador entre tú y Dios, entre Dios y yo. Dice en el Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús lo está diciendo en su palabra. Si tú no puedes creer eso, ten cuidado, porque es tan sencillo entenderlo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Deja que esa palabra suene 10 veces, 100 veces, 1000 veces en tu mente y en tu corazón hasta que lo entiendas. Lo que Cristo Jesús está diciendo: nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Tú no vas a ir al Padre Celestial si no es por medio de Cristo Jesús. Si tú estabas confiando en otra imagen o en otro mediador, no vas a ir al Padre si no es solamente por Cristo Jesús. Si tú te aferras a ese ídolo, si tú te aferras a esa imagen, estás perdido. Nadie va al Padre por medio de esa imagen o de ese ídolo. Eso es lo que está diciendo Romanos. Lee toda la carta a los Romanos y desengáñate tú mismo, tú misma. Dile a Dios en tu corazón: Señor, yo renuncio a esos pecados y quiero, Señor, entender tu verdad. Yo quiero recibir tu verdad. Enséñame tu verdad. Te entrego mi mente, Señor. Recuerda, es muy importante que tú le entregues tu mente, para que tu mente no sea reprobada, sino que sea aprobada por Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí en el versículo 28 de Romanos 1. Porque los que no quieren entenderlo, Dios los entrega a una mente reprobada. Está bien, no quieres entender, entonces quieres quedarte así te vas a quedar, pero un día te voy a juzgar. Dice ahí en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, precisamente por eso viven muy normal, es fornicar. ¿Qué tiene de malo? Además, se burlan de aquella otra persona, aquel otro joven, aquella otra señorita, si se están manteniendo limpios y puros para llegar al matrimonio, se burlan de ellos porque no han fornicado. Ellos se entregan, dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Note usted, avaricia. ¿Qué es la avaricia? Aman más al dinero. Hay personas que son avariciosas, se la pasan más y más buscando cómo ganar más y más dinero en lugar de buscar cómo servirle